Muy bien, iniciamos esta segunda sesión del curso de literatura de segundo grado. Y seguimos con la presentación de la gran obra de Jorge Manrique, Coplas a la muerte. Un momentito, vamos a buscar, ok. Y vamos a compartir lo que es la obra de, vamos con la lámina de la obra de las coplas a la muerte de mi padre. Si bien escribió muchos poemas cortos, pues su obra cumbre y por lo cual él pasó a la posteridad fue con esta copla a la muerte de su padre, escrita precisamente hasta la muerte de su padre y a modo de homenaje a este, y que al día de hoy pues está considerada como un clásico de la literatura española. A la aceptación de la muerte que desemboca en la posibilidad de la vida eterna se suma la idea de la perduración de la persona fallecida en la memoria de los vivos, que lo recuerdan y lo veneran porque ha llevado una vida honesta y ejemplar. Justamente en los versos de copla abunda el elogio a su padre, exaltando su figura como un modelo a seguir por la valentía y la virtud con la cual vivió y murió. Entonces, aquí podemos ver lo como que es un tema prácticamente funeral, pues él señalaba pues que un hombre como su padre, un hombre lleno de tanto vigor, de tantas victorias que obtuvo, porque el hombre era, ya vamos a ver un poquito más adelante quién era este personaje, era digno de que permaneciera en la memoria de los vivos y de esta manera iba a mantenerse vivo, pues. Así como cuando usted se sienta a recordar a esos seres que ya se han ido, pues los mantienes en tu mente como un recuerdo que del resto de tu vida vas a tenerlo presente. Entonces, ¿y por qué no hacerlo con una persona que ha sido un gran destacado dentro de lo que ha sido la patria, como fue el maestre Don Rodríguez? Copien esto en sus cuadernos, muchachos, por favor. Ahora vamos a seguir avanzando. Bien, y vamos a avanzar a lo que es la portada del libro de Jorge Manrique. Manrique, Coplas a la muerte de su padre. Fue escrita después de 1476, cuando fallece su padre.
Pertenece al género del poema de lamento o funeral y propone una reflexión sobre la vida, la fama y la muerte, aceptada con la resignación cristiana. O sea, acepta esa resignación de que algún día veremos a nuestros seres en el cielo. Copia, momento muchachos. Ok, copia eso en tus cuadernos. Copia eso en tu cuaderno, tenlo como apunte de Zoom. Recuerda que todo lo que te estoy presentando en la lámina son apuntes de Zoom. Debes tenerlo en tu cuaderno. Podrías utilizar los signos de educación. Estos signos de educación te daré el orden general. Generalmente nosotros empezamos en el último lugar, en donde finalizó el ejercicio. Empezamos en el inicio. En este caso, tomamos en consideración Javier con la pregunta que nos está haciendo. En este único momento del padre. O sea, es el padre y tiene que ser justamente este que permite relacionar bueno, entonces aquí sacamos el siguiente. Seguimos avanzando. Todas las referencias se hacen con relación a mí. O sea, Javier, padre. Y tenemos por acá el argumento, y es que Jorge Manrique evoca la figura de su padre, el maestro de Toledo, victorioso en 24 batallas, expresando honda pena ante su pérdida. Discurre luego sobre el dolor humano, la vanidad de las glorias mundanas y la insignificancia de la vida terrena. Entonces, otra parte de sus argumentos es que la idea central que surge de la obra, pues es el pensamiento español del siglo XV, que sustentaba la idea de que en cada existencia aparecen tres vidas escalonadas: la vida del cuerpo, la de la fama y la eterna. Y para Manrique, la segunda es la más importante. Esta nueva perspectiva, unida a la perduración de sentimientos medievales, convierte las coplas en una obra de transición hacia el Renacimiento. Copien esto en sus cuadernos. Seguimos con las coplas. Organización del contenido, y desde el punto de vista del contenido, pues las coplas se estructuran de la siguiente manera: consideraciones acerca de lo perecedero de la vida terrena, acompañadas de un sentimiento que añora el pasado, y esto se encuentra entre las coplas 1 al 3. Invocación a Dios en las coplas 4 al 7. Señalamiento de lo pasajero, de la hermosura, los placeres y el poder, las coplas del 5 al 13. Recuerdo de la desaparición de las glorias de los personajes sobresalientes en la corte del siglo XV, en la copla 14 al 24. Descripción panegírica de la personalidad del maestre Don Rodríguez, de la copla 25 a la 33. Diálogo del maestre con la muerte, desde la copla 34 a la 39. Visión íntima y resignada del hijo que se consuela de la pérdida de su padre, en la copla 40. Pueden ir escribiendo esto mientras les voy haciendo mención.
Y es que estas coplas fueron un éxito rotundo en los siglos XV y XVI y fueron traducidas a las lenguas cultas, incluso al latín. Muchos autores recitaron sus versos y también en pleno siglo XX y XXI, pues la obra ha sido homenajeada y reinterpretada. Ya para 1960, el cantante Paco Ibáñez y musicó el poema y en 2010, pues Amancio Prada grabó una versión del mismo, lo que lo hace una obra muy, 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 muy interesante. Copia eso en tus cuadernos, por favor. No necesariamente acá, como referencia a nivel general, claro, vamos a ir a, digamos, ahora sí, entonces como que estaba Siguiente lámina, pues ya aquí nos vamos a ir a lo que es el título y alude a Rodrigo Manrique, maestre de la Orden de Santiago, que muere el 11 de noviembre de 1476. Su hijo, inspirado por el dolor que le causa esa muerte, escribe en forma inmediata esta elegía a modo de homenaje del padre. En cuanto al género, es un género lírico y como en todas las manifestaciones que integran este género, en las coplas existe un franco predominio de elementos subjetivos y emocionales. Entre los temas principales, pues está la exaltación de la figura del maestre Don Rodrigo. Copien eso en sus cuadernos. hacia arriba, son continuamente y entonces que significa que el valor tiene la legitimidad, Seguimos con la siguiente lámina. Dentro de los temas secundarios, pues tenemos añoranza del pasado, dolor ante la pérdida del padre, cansancio de vivir, obsesión de la muerte, la fama como posibilidad de superar al olvido, la igualación de todos los hombres en un destino final común, la muerte. La muerte como igualadora dentro del esquema clasista del siglo XV y es un rasgo importante que señala la unicidad del destino humano en la muerte. La universalidad del dolor, pues
Ante la pérdida de seres queridos, pues un noble español del siglo XV, tan alejado de la realidad cotidiana del lector, pues a través de su dolor, pues le quiere seguir compartiendo ese sentimiento con todos los que se acerquen a su obra. Copien eso en sus cuadernos. Padres, recuerda que todas las referencias se hacen hacia ti. ¿Sí? Entonces, que yo complemento de este punto, y por eso el hermano de tu padre, el caso de una hembra, y el caso de un hombre, es tío. Ahora, los hijos que tienen hijos van a ser para ti primos. Dentro de esto, los hermanos y los abuelos, la posición es que no se simplemente es el padre de él, el padre de su padre, pero siempre la referencia es hacia ti. Todas las parencias son que van a tener hacia ti. Y en este caso, por eso que yo digo, todos los parencias que deben desarrollar a través de la red. Bien, y seguimos avanzando. También tenemos la presencia de la fe católica, y es que a pesar de que el humanismo como actitud renovadora comienza a influir en el pensamiento español de este siglo, perdura una sólida creencia en la religión católica. En las clases altas esta postura es ineludible e incuestionada, ya que comparte el poder político con la Iglesia. En cuanto al humanismo, pues es una nueva interpretación de la vida que coloca al hombre como centro de sus reflexiones. Hace posible este panegírico de la vida terrena, que es la fama del maestre Don Rodríguez. Dentro de los basamentos culturales de un hombre del siglo XV, pues en uno de sus aspectos de la nueva filosofía que irrumpe en esta época, se caracteriza por revalorar la cultura greco-latina. Manrique, por lo tanto, alude constantemente en sus coplas a personajes principales de la antigüedad, a Julio César, Octaviano, Aníbal, Trajano, Marco Aurelio, tomándolos como punto de comparación de las virtudes de su padre. Copien eso en sus cuadernos.
Bien, espero que hayas ya copiado lo que son estas, estos apuntes. Un ejercicio bastante sencillo que se va a ir haciendo en el movimiento, así que vamos a analizarlo. Dentro de los personajes, pues tenemos el principal, Rodrigo Manrique, donde esta influyente figura de la corte peleó valientemente contra los moros y participó activamente en las luchas internas durante el reinado de Enrique IV, apoyando a Isabel. A comienzos del triunfo de este, pues muere a los 70 años. Y entre los personajes secundarios, pues tenemos la muerte personificada, dialogada con el maestre a quien viene a buscar. Juan II, pues los infantes de Aragón, el infante Don Alonso, Don Álvaro de Luna, son recordados en las coplas a través de sus características sobresalientes, aunque no llegan a adquirir categoría de personajes. Bien, finalizado esto, vámonos al libro. Y aquí tenemos en nuestra evaluación, tienes que ir tomando apuntes y para eso he dejado minutos para que copien, porque la idea es que ustedes tengan apuntes para su evaluación. Por acá tenemos acá lo que es el cantar del Music y vamos a leerlo. Este es un resumen del poema del Music, que fue la primera obra que estuvimos leyendo, y es que este cantar pues es el destierro, el cantar primero es el destierro de Music, y es que el rey de Granada, Al-Mudafar, quería atacar al rey de Sevilla, Al-Mutamiz, y Al-Mudafar tenía amistades o contactos muy poderosos con de García, el conde Ordóñez y Fortún Sánchez, yerno del rey Don García de Navarra y López Sánchez. Todos estos querían calentar al rey de Sevilla. Y al Cid no le gustó mucho lo que iban a hacer, así que les mandó una carta suplicándoles que no atacaran al rey de Sevilla. El rey de Granada y su tropa pues pasaron de las súplicas del Cid y atacaron al rey de Sevilla. Al-Mutamiz, el Cid, reunió fuerzas y se enfrentó al rey de Granada, derrotándole, y todo lo que consiguió en esa batalla se lo llevó al rey de Sevilla. Este le dio el sobrenombre del Cid Campeador. El Cid lo agradeció y su rey Alfonso VI se sentía orgulloso de su vasallo. La gente se sentía envidiosa y empezó a hablar mal del Cid. El rey, como tenía algo de rencor por algo que le había hecho en el pasado el Cid, pues no tardó en escucharlos. El Cid estaba muy contento, pero de repente llegó una carta diciendo que se fuera del reino en un plazo de 9 días. Reúne a sus vasallos y estos se destierran con él. Se van de vivar, pero en Burgos nadie se atreve a hospedarle, ya que el rey ha dicho que el que los hospede, que se prepare. Así es que el Cid y sus vasallos siguieron su camino. Llegó Martín Antolinés para proveer de bienes al Cid, Como el Cid estaba empobrecido, pues se le ocurrió hacer unas arcas y llenarlas de arena y vendérselas a Raquel y Vidas, que es uno judío, se trató y se le vendió por unos 600 marcos. El Cid parte hacia Cardeña, mientras que Martín Antolinés se envuelve a su casa. El Cid se despide de su mujer y de sus hijas y le da al abad don Sancho unos 150 marcos para que cuide a su familia, y le dice que por cada uno que gaste él, le dará 4 más. Se despide y se va. Caminan toda la noche hasta llegar a Castejón, que cae en poder del Cid, por sorpresa. Y más adelante, en el reino moro de Toledo, tributario del rey Alonso, se marcha. El Cid acampa sobre Alcocer y se enfrenta a los moros, que son mucho más que él. Derrota a los moros y se lleva un gran botín.
tiene clemencia con los moros y los pone a servir. Más adelante el Cid se va de aquí y vende el castillo de Alcocer a los moros. Entra en el reino del rey de Barcelona y este se pone hecho una furia. El Cid trata de calmarlo, pero el rey le ataca. Vende el Cid y hace prisionero, vence el Cid y hace prisionero al rey, el cual quiere morirse de hambre y el Cid no lo permite y lo deja marchar a cambio de que coma algo. El cantar segundo, que es el cantar de las bodas, aquí vamos a tener la presencia de unos personajes peculiares, y es que a partir de aquí el Cid se dirige a Valencia, donde poco a poco vence a los moros y al rey de Sevilla, y se hace con todo el reino de Valencia. Manda unos regalos al rey Alfonso, y este los acepta y perdona al Cid y permite que éste se lleve a sus hijas y a su mujer a Valencia. Minaya, que es el intermediario, pues se lo agradece y se va. Los infantes que ven que el Cid se hace rico y que está forrado y se quieren casar con las hijas del Cid, hablan con el rey Alfonso y este le dice, arreglan una cita con el Cid y en vista, pues acuerdan que se casen y se casan. El representante del rey Alfonso, que es Minaya, casa a los infantes Carrión, que en estos son los infantes Carrión, con las hijas del rey. El Cid y sus hijas están muy contentos. Pasado unos días, cuando el rey marroquí, llamado a buscar, quiso conquistar Valencia, los infantes se echaron atrás en la batalla y el Cid les dijo que no hacía falta que lucharan. En el cantar tercero, pues el cantar de Corpes, estando el Cid dormido, el león que tenía se escapó. Los infantes se asustaron y se escondieron y el Cid se enfrentó al león y lo acobardó. Entonces los infantes fueron objeto de risas y de broma y para vengarse decidieron ir a Carrión y llevarse a las hijas del Cid y maltratarlas por el camino. Así hicieron y cuando el Cid se enteró avisó al rey don Alonso y le dijo que quería concertar una corte en la que él pudiera retar a los infantes de Carrión y así vengar el mal que le habían hecho sus hijas. El rey Alfonso aceptó y quedaron un día determinado para realizar la corte. Ese día el Cid llegó y pidió a los infantes que le devolvieran las espadas. Colada y Tizón, ellos se las dan. El Cid vuelve a reclamar los 3.000 marcos que le habían dado. Ellos, como ya se lo habían gastado, le pagaron con especies de Carrión. Entran en la corte los infantes de Navarra y Aragón que piden al Cid las manos de sus hijas y éste las acepta y de nuevo las pone en manos del rey Alonso. Los retos de los del Cid, los de Carrión, Martínez Antolís, con Diego González, vence Martín Muñoz Gustió, vence a Sur González, Pedro Bermúdez vence a Fernando, y los del Cid vuelven a Valencia con la cabeza en alta y el Cid casa a sus hijas con los infantes de Aragón y Navarra. Y están muy felices y se acaba el cantar del mío Cid. Hemos estado también en lo que es se vuelve a repetir aquí la hoja. Hemos estado aquí hablando también de Jorge Manrique, aquí lo podemos ver en la página 10. Y es que Jorge Manrique, pues, tenemos aquí su breve biografía. Se ha de suponer que nació en Paredes de Nava, en Palencia, y aunque también cabe la posibilidad de que naciese en Segura de la Sierra, en Jaén, Jorge Manrique también fue un personaje muy, muy destacado, y es que su grande obra, lo que es la copla, pues fue un homenaje a su padre, exaltando pues a un hombre de batalla. Su padre, Rodrigo Manrique, conde de Paredes Nave, era maestre de la Orden de Santiago y fue uno de los hombres más poderosos de la época y murió víctima de un cáncer que le desfiguró el rostro en 1476.
Su madre murió cuando Jorge era un niño. Él estudió humanidades y las tareas propias de militar castellano. Su tío Gómez Manrique era también poeta eminente y autor dramático. Y no faltaron en su familia otros hombres de armas y letras, y es que la familia de Manrique era una de las más antiguas familias nobles de España y poseía algunos de los títulos más importantes de Castilla. El condado de Treviño y el marquesado de Aguilar, pues así varios cargos eclesiásticos, pues tenían. Jorge Manrique se casó en 1470 con la joven hermana de su madrastra, doña Guiomar. A los 24 años participó en los combates del asedio al castillo de Montizón y donde ganó fama y prestigio como guerrero. Su lema era ni miento ni me arrepiento. Permaneció un tiempo preso en Baeza, donde murió su hermano Rodrigo. Tras su entrada militar en la ciudad para ayudar a sus aliados, los Benavides, frente a delegados regios, pues se enroló después con las tropas del bando de Isabel y Fernando en la guerra contra los partidarios de Juana la Beltraneja. Su obra poética no es extensa, apenas unas 40 composiciones. Se suele clasificar en tres grupos: amoroso, burlesco y doctrinales, y son en general obras satíricas y amorosas convencionales dentro de los cánones de la poesía cancioneril. Sin embargo, entre todas ellas destaca de forma señera, por unir tradición y originalidad, las coplas por la muerte de su padre. Y es que en ella Jorge Manrique hace el elogio fúnebre a su padre, don Rodrigo Manrique, mostrándolo como un modelo de heroísmo, de virtudes y de serenidad ante la muerte. Y el poema es uno de los clásicos de la literatura española de todos los tiempos. Ah, muy interesante, ¿verdad que sí? Imagínense, desde esa época fue escrita esa obra y que en pleno siglo XXI todavía hay grandes personajes que han recitado estas hermosas coplas, muy funeral, pero de exaltación. Entonces, el poema es uno de los clásicos de la literatura española de todos los tiempos. Lope Vega señaló que estas coplas deberían estar escritas en letras de oro, pues en ellas se progresa en el tema de la muerte desde lo general y abstracto hasta lo más concreto y humano, la muerte del padre del autor. Entonces, por acá, pues hemos analizado lo que es la gran obra de Jorge Manrique y no voy a asignar actividad domiciliaria para esta primera clase, puesto que el día viernes estaremos tocando lo que es a fondo la literatura medieval, esa literatura que te conecta con Dios, donde es el momento del amor bonito, del amor cortés. Ese es un momento muy bonito de la literatura, donde ojalá en estos tiempos escribieran grandes obras donde que no estuvieran bajo la influencia de las religiones, sino algo bonito, así como que obras que conecten de una manera espiritual. Entonces, hemos estado tratando acerca de la literatura medieval, esa literatura religiosa, donde se dan muchos eventos dentro de esa época medieval, entre ellas las cruzadas, que en su momento lo verás en Historia Universal, y parte de lo que son las literaturas dentro de la época medieval están las literaturas profanas, que son literaturas a petición del pueblo, literaturas del pueblo, y la literatura que es del pueblo y también de la iglesia, que son las literaturas religiosas. Y como te darás cuenta, muchos de los escritores de esta época fueron sacerdotes, monjas, pertenecieron pues a la iglesia católica.
En el caso de Jorge Manrique, pues era una persona que no era religiosa, pero el día viernes estaremos teniendo el tema con Fray Luis de León, que sí es un personaje religioso y que marcó mucho dentro de la literatura con su grande obra Vida Retirada. Es por esta razón que no voy a dejar actividad domiciliaria, puesto que todavía no hemos terminado el tema. Así que muchachos, los invito para el día viernes a entrar a la clase de las 10:40. Recuerden tener el horario apuntado en sus cuadernos y tomar sus apuntes de las clases. Si usted no entró a la clase de hoy, pues vea los videos. No voy a estar pasando instrucciones por WhatsApp de hasta dónde van a hacer actividades, qué temas se vieron, porque el deber suyo es entrar a clase y ver, si no entró, ver los videos. Así que los espero el día viernes y hasta aquí hemos terminado la segunda sesión.